Listo. Bueno, entonces ese se les queda a ustedes para que vayan revisando por cuenta propia. Ahora sí, chicos, vamos a entrar ahora a una nueva técnica que es la integración de por sustitución trigonométrica. Como su nombre lo dice y lo menciona hace un momentito, hay un cambio de variable involucrado, pero este cambio de variable va a tener que estar en función de alguna identidad o alguna, principalmente, alguna expresión en donde se involucren las funciones trigonométricas. ¿Sale? Vamos a ver de qué trata. Es una de las más útiles, nos sirve un montón. Lo más importante cuando trabajamos con sustitución trigonométrica, chicos, es tratar de buscar la estructura que tiene la expresión. Es decir, ustedes se van a dar cuenta que van a tener una característica un poquito particular cada una de estas integrales que se pueden resolver por este método o por esta técnica, perdón. Van a tener un cierto patrón, unas ciertas características que ustedes van a poderse revisar y obviamente pues eso les va a dar a ustedes como una idea, un hint de que, como por dónde puede ir la cosa y sobre todo la estructura les va a ayudar definitivamente a decidir que sea por sustitución trigonométrica. Obvio que la idea es dejar las cosas más sencillas. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a resolver un problemita, como les dije, un problemita pues muy básico de los que hemos estado resolviendo todos estos días, que tiene que ver con el cálculo de un área. Recuerden que al final de cuentas, esta fue la primera situación que nosotros pusimos en discusión que dio incluso un significado enorme al proceso de integración, como visto como un proceso de acumulación de áreas. ¿Sale? Entonces, la idea principal es, me centro en un pedacito de área, calculo esa área utilizando algunas suposiciones y obviamente después sumo rápidamente todo. Es decir, ahí estaba la suma de Riemann y después eso lo convertimos en un límite que posteriormente se convirtió en nuestro símbolo que actualmente usamos, que es la integral. Pero al final del día, jóvenes, recuerden que la integral no es otra cosa que un proceso de acumulación, es decir, es una suma en donde sumamos muy rápido y sumamos pedacitos infinitamente pequeños. Esa es otra característica esencial. Bueno, el problema que vamos a resolver el día de hoy dice lo siguiente. Vamos a calcular el área de una circunferencia con radio igual a 2 unidades y con centro en el origen. Es súper trivial, es decir, no creo que haya ningún problema para resolver este problema. De hecho, probablemente ustedes están diciendo, ¿y para qué quiero integral? Si esto yo ya tengo una fórmula, ¿no? El área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Pero la idea principal, jóvenes, es, ¿y por qué es esa fórmula? ¿Quién les dijo esa fórmula? Lo vimos en un libro de texto, se lo dijo su maestro. ¿Recuerdan de dónde salió esa fórmula? Es fórmula, nos la dijeron. ¿Qué creen? Hoy vamos a tratar de demostrar por qué tiene que ser así y no de otra forma, ¿sale? Es decir, ¿por qué? Obviamente ustedes ya saben que si el radio vale 2, pues esto va a ser 4pi unidades cuadradas, ¿no? O sea, esto es obvio, esto es totalmente obvio, no les voy a mentir, o sea, eso ya lo podemos resolver, ya resolvió el problema. Sin embargo, vamos a ver por qué tiene que ser esa área y sobre todo, esta sería una manera de justificar esta fórmula. Es decir, ¿por qué esa fórmula es así? Y de hecho, ahí se utilizan, por ejemplo, desde la antigüedad de los griegos, proceso de exhaustión, que al final de cuentas, jóvenes, es un proceso de exhaustión, exhaustar, es llevar al límite, es tratar de sumar todo lo que se pueda. Es un proceso de acumulación. Bueno, en la antigüedad, los griegos resolvieron el problema del área de la circunferencia, o como ellos lo llamaban, la cuadratura del círculo, utilizando un proceso que Eudoxo nos heredó, que se llama el proceso de exhaustión. Pero realmente el proceso de exhaustión, jóvenes, tiene mucha relación con el proceso de acumulación que el proceso de integral nos provee. Entonces, en este momento voy a resolverlo de una manera muy moderna, utilizando herramientas del cálculo. ¿Sale? No lo voy a hacer como los hicieron los griegos, vamos a tardar una eternidad. Entonces, vamos a resolverlo como lo resolveríamos ahora por medio de un proceso de acumulación. Bueno, lo primero que necesitaría, si ustedes se dan cuenta, es la idea de la circunferencia. Aquí está la circunferencia. El radio 2 tiene centro en el origen, es decir, su centro está en el punto 0,0. ¿Sale? Entonces aquí no hay ningún, perdón, problema con respecto a esta figura. Si recordamos nuestros cursos de geometría analítica, un poquito de cálculo, incluso todo lo que hemos nosotros ya visto, podemos recordar la ecuación incluso de esta circunferencia, la cual estaría expresada de esta manera, r al cuadrado.
X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R al cuadrado. Obviamente ahí estoy considerando que el centro HK, como ustedes recordarán que se ve en los cursos de geometría analítica, pues es el centro que es prácticamente el 0, 0. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya tendría esta ecuación. Particularizándola al caso que me compete aquí, pues obviamente el radio vale 2, quiere decir que R al cuadrado sería igual a 4. Obviamente, chicos, la idea que está detrás del cálculo del área, pues está obviamente el cálculo de un proceso de integración. Recuerden que la integral, uno de sus principales significados es que me permite calcular el área bajo la curva. Por eso estoy tratando de encontrar primero la ecuación de la curva. Ahora, primera cosa. Segunda cosa, ya tengo la ecuación de la curva. Esta es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Otra cosa, recuerden, esa expresión que yo tengo ahí no es una función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el caso de la circunferencia no es función. No cumple con la regla de la recta vertical. Si ustedes parten ahí, van a tener un punto que va a tener dos imágenes distintas. Y en ese momento ya no es función. Pero podemos aprovechar ciertas condiciones de simetría, perdón, de la curva. Es decir, con fijarme nada más en la parte de arriba, o la parte por encima de la curva, y si yo logro calcular el área debajo de esta curva, es decir, toda esta área de aquí, pues por una cuestión de simetría, multiplico por 2 y automáticamente tengo todo el pastel. ¿Sí se dan cuenta? O sea, voy a calcular media área y pues lo multiplico por 2 y automáticamente obtengo toda el área de la circunferencia. Una de las cosas principales con respecto a la integral es que necesito una altura. Si ustedes se acuerdan, necesito principalmente, aquí voy a borrar esta parte que acabo de dibujar. A ver, permítame, aquí está. Recuerden que una de las cosas importantísimas que nosotros hemos estado como discutiendo a lo largo de este tiempo es que aquí yo tendría la posibilidad de construir un rectángulo. Ahí está, acabo de dibujar un rectángulo lo más bonito que pude, ¿sale? Entonces, obviamente, la idea del cálculo integral fue, bueno, no conoces el área, primero fíjate en el área de un rectángulo y después suma todos los rectángulos que ustedes sepan, ¿sale? Entonces, una cosa bien importante aquí es algo que también discutimos desde el inicio de este significado de integración, tenía que ver con el diferencial de área. Es decir, me voy a fijar en un pedacito del área, ¿sale? Ahora, este rectángulo de aproximación, pues vamos a considerar que es infinitamente pequeño, por lo tanto tendría base igual a dx, aquí está mi base, recuerden, no es pedantería poner el dx, es algo útil. Y voy a considerar en este caso, pues obviamente la altura de este rectángulo, que sería una f de x, una imagen al final de cuentas. Como estoy hablando de una circunferencia, necesito primero despejar la expresión de la circunferencia para dejarla ahora sí como una función y en términos de esa expresión, pues voy a establecer la altura de este rectángulo. Despejando, chicos, por comodidad, ojo, por comodidad y por de alguna manera, hasta por tradición, pues vamos a despejar la y, porque esa sería mi variable dependiente, perdón, cuando yo haga este ajuste en estas coordenadas. ¿Sale? Entonces, nada más, a ver, déjenme nada más, antes de que continuar, déjenme mover esta cosa. Ups, perdón, me equivoqué. Aquí, déjenme mover esta cosa, voy a moverlo un poquitito más por acá abajo. Voy a despejar, voy a continuar despejando la ecuación, chicos. Entonces, y es igual a más menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Estas serían las dos expresiones para la curva, para la circunferencia. Obviamente la parte positiva de la raíz va a ser la parte de arriba y la parte negativa comprendería la parte de abajo de la circunferencia. En el caso que a mí me compete, pues esta y, que la puedo considerar como mi imagen, pues voy a considerar la parte de arriba nada más. ¿Puedo considerar la parte de abajo, chicos? Por supuesto que sí. El único detalle es que recuerden que la integral tiene signo. Tendría que jugar con un signo ahí porque probablemente, de hecho, me tiene que dar negativo si considero la parte de abajo. Para evitar eso, pues considero la parte de arriba y recuerden, la simetría me ayuda un chorro en este caso porque multiplico por 2.
Sans, se acabó. Bueno, entonces estábamos, perdón, armando nuestra integral, perdón, nuestro diferencial de área. Entonces, déjenme moverlo otra vez porque me va a servir aquí. Entonces, recuerden, este diferencial de área no es otra cosa que el área de este rectángulo infinitamente pequeño de aproximación. Entonces, ya tengo la base que es de X y la altura comprendería la imagen de cualquier punto que yo tome aquí, X, que estaría relacionado principalmente, pues, prácticamente con esta expresión. Por lo tanto, este diferencial de área, chicos, quedaría altura, que sería 4 menos X al cuadrado, por base, o base por altura, no, de revuelo, no es lo mismo. Ya tengo el área del rectángulo de aproximación infinitamente pequeño. Ahora, recuerden, el proceso de integración es un proceso de acumulación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la integral me permite sumar cosas muy rápido. Ahora, parte importante, ¿de dónde a dónde voy a sumar los rectángulos? ¿Sí se dan cuenta que es bien importante esto? Entonces, en este caso, al final del día, voy a sumar todos los rectángulos que se me vayan conformando en en esta porción de la curva, ¿no? Y esta porción de la curva va de menos 2 a 2. ¿Sale? Entonces, pues podríamos simplemente de menos 2 a 2. ¿Sale? Entonces, pues ya tengo ahí mis intervalos de integración de menos 2 a 2. Ahora, algo muy importante, jóvenes, la parte sumamente crucial. En la primera parte de la integral, en esta donde tengo en la integración de diferenciales de área, pues voy a sumar pedazos de área muy chiquititos, ¿no? Entonces, cuando yo sume de menos 2 a 2, pues me va a quedar el área, o sea, básicamente integro de A y me va a quedar área, pero recuerden, nada más de la media circunferencia. Lo voy a poner así como que si fuera una media circunferencia. Voy a escribirlo de hecho. Área de la mitad de la circunferencia, de la mitad de la circunferencia. Y obviamente esta integral va a ser de menos 2 a 2 de la expresión 4 menos x al cuadrado por dx. Ahí está. De manera, chicos, que entonces, si yo quisiera el área de la circunferencia, tendría aún que multiplicar por 2 el área de la mitad de la circunferencia. O lo que sería lo mismo, 2 veces la integral de menos 2 a 2, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado de x. Prácticamente, chicos, ya tengo planteado mi problema. Y digo planteado porque no lo he resuelto. Aún necesito encontrar esa integral, ¿ok? Y ahí viene la parte importante que podríamos ya empezar como a explorar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Lo único que hice fue utilizar toda la teoría que hemos estado discutiendo, jóvenes, todo lo que hemos visto en estos últimos días de área bajo la curva, etc, 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 etc. Agarré el rectángulo de aproximación, hice la toma del elemento diferencial, que es ese DA, y después sumé rápido y ¡pum! Obviamente cuando digo sumar rápido implica acumular, o sea, integrar. Obviamente desde menos 2 a 2. En algunos libros, en algunos momentos, uno puede ser incluso hasta un poco más rápido. Es decir, a veces nos podemos jugar mucho con la geometría. Incluso si se fijan, en lugar de calcular la mitad de la circunferencia, pudo haber calculado el área nada más de un pedazo, de un cuarto de circunferencia. Entonces iría desde 0 hasta 2. ¿Se dan cuenta? Sí, me explico. Es decir, fíjense cómo yo estoy calculando toda esta área, toda. Pero también, ¿qué creen? Pudo haber calculado nada más esta área y la multiplicaba por 4. De hecho, eso pudiera ser otra forma de expresar el área. Sería 4 veces el área de la cuarta de circunferencia. Voy a ponerlo así, de un cuarto de circunferencia. De un cuarto de circunferencia. Voy a ponerlo, un cuarto de circunferencia. Pero entonces, fíjense que sería 4 veces el área desde 0 hasta 2. Noten cómo tuve que cambiar mis límites de integración, ¿ok? Y cuando cambia mis límites de integración, pues va a cambiar esta constante. Aquí son 2 porque son 2 mitades, pero aquí tengo 4 pedacitos de cuarta circunferencia. Entonces, pero sería exactamente la misma expresión.
¿Con cuál podemos trabajar? Pues con la que ustedes gusten. A veces es más fácil trabajar con ceros. ¿Sí me explico? De 0 hasta 2. A veces no. Yo recomendaría siempre trabajar con ceros. Es decir, esta está como más padre, o sea, está como más sencilla en algún sentido. ¿Por qué? Porque nada más tengo que evaluar. Y el cero, casi siempre cuando evaluamos cosas con cero, pues realmente a veces es mucho más fácil, ¿sale? Entonces, si no les incomoda, no les molesta, podemos hacerlo con cualquiera de las dos, porque prácticamente hay que resolver la misma integral. Vamos a utilizar esta de aquí, ¿sale? Esta vamos a resolver. Bueno, ya tenemos planteado el problema. Ahora viene la parte importante. Recuerden, el teorema fundamental del cálculo es lo que me va es lo que me va a ayudar a resolver esta cosa. Aquí es puro teorema fundamental del cálculo. En la parte 2, el teorema fundamental del cálculo en su segunda parte me dice, si tú conoces una antiderivada de una función que estás integrando, para calcular el área solamente tienes que evaluar esta antiderivada en los extremos. ¿Ok? Entonces, es decir, si yo conozco la antiderivada más general de esta expresión, pues solamente la evalúo en los extremos y automáticamente ya tengo el área bajo la curva. ¿Ok? Segunda parte del teorema fundamental del cálculo, esencial. Entonces, jóvenes, lo que resulta ser el problema que yo tengo entre manos, pues es prácticamente, perdón, puse -2, vamos a empezar desde 0 para que sea más fácil, es encontrar una antiderivada de esta integral. Raíz cuadrada 4 menos x al cuadrado de x. Y quiero hacer una mención de algo importantísimo aquí. Recuerden, el dx no está dentro de la raíz, ¿ok? Es base, chicos, está por fuera. No, porque sí me ha pasado que los chicos lo meten allá y no saben después qué hacer con ese rollo. El dx siempre va a estar afuera, jóvenes, de las expresiones. Ni como argumento, ni como potencia, ni en el denominador. Siempre va a estar afuera, en los numeradores. Afuera, afuera, afuera. ¿Sale? Entonces, bueno, tengo ahora que resolver esta integral. Entonces vamos a empezar a intentar resolver esta integral. Lo que ya hemos visto hasta el momento, jóvenes, pues es prácticamente una de las técnicas más importantes, que es cambio de variable. Si yo intento cambiar la variable, la idea principal es que yo no tengo a la mano en el formulario una ecuación o una expresión o una antiderivada directa. O sea, vayan al formulario, vamos a nuestro formulario, aquí está. No tengo nada con raíces, solamente estas de aquí abajo. Pero ¿qué creen? Las raíces, en la única que hay, está en el denominador. Y tiene que ver con un arco seno, perdón. Entonces, de plano, no me sirven de nada. No hay ninguna que me sirva. Ni siquiera esta. Porque aunque yo tengo una raíz que puede ser expresada como a la 1/2, pues lo de adentro no me ayuda, porque no es una X, tengo una expresión compleja. Entonces, pues lo que más se antojaría, obviamente, pues es un cambio de variable. Podemos ver qué pasa explorando un cambio de variable. Recuerden que el cambio de variable, el objetivo principal es cuando yo cambio a otra variable, es decir, cambio de mundo, cambio de espacio, es la idea del cambio de variable, cambio de espacio. La ecuación o la expresión que me queda tiene que ser algo mucho más sencillo y sobre todo, si se puede, más directo. Y la búsqueda de eso es la búsqueda del ajuste, que es principalmente la búsqueda de mi diferencial. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a intentar un cambio de variable aquí. Obviamente, ustedes ya se podrán dar cuenta que no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un cambio de variable, chicos, pues lo que yo siempre les he comentado es, no pongas toda la raíz, trata de que sea lo de adentro de la raíz para que sea una función compuesta, es decir, buscar la composición. Esos son los cambios de variable ideales, los que te pueden ayudar. Entonces, dicho todo esto, pues probablemente el cambio de variable que me sirve, pues es 4 menos x al cuadrado. Ese sería un candidato esencial, ideal, y de hecho, si yo calculo mi ajuste, es decir, mi diferencial, pues voy a tener que la derivada del 4 es 0 y la derivada de menos x al cuadrado, pues me va a quedar menos 2x de x. El detalle es que se hace, por no dar cuenta, el ajuste
yo no lo tengo en la expresión. Necesitaría un 2x aquí. Y algo muy importante también, antes de que yo lo olvide. Algunos dicen, bueno, si necesito una constante, la pongo y la divido entre ellas. Fantástico, pero no pueden poner y dividir entre 2x porque es una variable. Ahí sí no se vale. ¿Sale? Y algunos dicen, bueno, no te preocupes, puedes pasar, puedes pasar esta expresión ahí abajo para que te quede, o sea, básicamente esto, ¿no? 2x negativo igual a dx, pero otra vez tienen ahí la x. ¿Y cuánto vale x? Pues bueno, uno pudiera como despejarla de aquí, de lo cual nos quedaría 4 menos u, y x valdría raíz cuadrada de 4 menos u, si tomo una parte positiva. Pero fíjense cómo me va a volver a aparecer una raíz y adentro una expresión que no está sencilla. Vaya, explorar por cambio de variable me va a llevar a algo como esto, a que la integral se comporte como lo siguiente. 4 menos x al cuadrado, pues esto es u, y el dx me quedó menos dx dividido entre 2x, pero la x me quedó esto, entonces la integral se convierte en algo, saco de una vez este menos un medio, y aquí me va a quedar u entre la raíz cuadrada de 4 menos u de u, ¿no? Aquí, perdón, aquí no es de x, este es de u, perdón, de u. Y pues la idea, recuerden, de hacer un cambio de variable es que las cosas queden más sencillas. En este caso, no. ¿Van a intentar otro cambio de variable? Dios los tenga en su gloria, porque va a estar bien feo, va a estar bien en chino. Van a cambiar otra variable. No. Este tipo de cuestiones, jóvenes, es lo que nos lleva como a pensar en un tipo especial de sustitución. ¿Sale? Principalmente en una sustitución trigonométrica. ¿Qué lo trigonométrica? Que esencialmente, jóvenes, la sustitución trigonométrica en sus fundamentos lo que hace es lo siguiente. Recuerden, un cambio de variable, jóvenes, nos permite cambiar, perdón, una coordenada en un espacio XY o XF de X, en donde todos los puntos tienen coordenadas X, Y, un cambio de variable, lo que tú haces es cambiar de espacio. Cambias de espacio, por ejemplo, a que este punto se comporte de una mejor manera en un nuevo mundo que se llame UF de U, donde aquí está U y aquí está F de U. ¿Sale? Entonces, cambiamos el espacio. Recuerden, cuando cambio los puntos, obviamente algo que se pudiera ver bien feo aquí en el mundo de las X, en este caso va a quedar más sencillo. Para calcular el área, esto me permite jugar muy bien con que el área bajo la curva pueda ser expresada como el área bajo la curva de esta, pero con su debido ajuste de U. Nunca pierdan de vista que el de U es un ajuste que yo hago para que el área coincida. Recuerden, lo importante en el cambio de variable, jóvenes, es que cambias de espacio. O sea, realmente la operación que uno está haciendo ahí es cambiando de espacio, cambiando de realidad, por decirlo así. Vamos a la Matrix, nos cambiamos de espacio. Cuando yo hago el cambio de variable, lo hago literalmente con una U, ¿no? O sea, es como una nueva variable. Pero recuerden, el cambio de variable, y más bien dense cuenta de algo, el cambio de variable no tiene por qué restringirse a una letra. Pudiera estar relacionada con un cambio incluso de dimensión. Y esto quiere decir lo siguiente, que en lugar de pensar ahora los puntos como X, Y, cuando yo puedo incluso pensar en algún cambio de variable en donde ya los X, Y, es decir, la abscisa y la ordenada, puedan incluso llegar a ser sustituidos por un radio y un ángulo. Es decir, todo punto X, Y del plano lo puedes ver también como una distancia, una R, un radio y una inclinación, o sea, un ángulo teta.
Algo de aquí está relacionado con el cambio de coordenadas polares. Por supuesto, hay algo de esto, ¿sale? Pero aquí lo que quiero que ustedes se den cuenta es que lo que yo hago o lo que yo voy a intentar hacer es cambiar el espacio X, Y a un espacio nuevo en donde voy a fijarme en una distancia y en un ángulo. Y obviamente, chicos, si hay un ángulo, hay funciones trigonométricas. Porque las funciones trigonométricas me permiten trabajar con esos ángulos. O sea, va a ser la manera en la que puedo expresar los ángulos de hecho. ¿Sale? Entonces, la idea principal con la sustitución trigonométrica es esta. Cambiar mi espacio, pero ahora viéndolo en funciones de un ángulo y de un radio. ¿Vale? Que el radio va a estar un poquito ahí escondido, pero principalmente el ángulo es lo que me va a servir. Y repito, lo que me permite hacer esto son las funciones trigonométricas. ¿Sale? Entonces, vamos a jugar con esa nueva sustitución. Bueno, me voy a regresar al problema que teníamos originalmente con respecto a mi integral, chicos, que va desde, desde 0 hasta 2 de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado por dx. Y ahora voy a empezar a hacer este cambio. ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a expresar este cambio? Muy sencillo, jóvenes. De verdad que es muy sencillo. Por eso es una técnica bien bonita. Y sirve mucho. Lo primero que tengo que hacer es encontrar una cierta estructura en la integral que quiero resolver. La estructura principal que yo voy a estar dándome cuenta que va a ir surgiendo y que me puede dar pie a resolver por sustitución trigonométrica son las siguientes estructuras. Raíz cuadrada de a cuadrada menos x al cuadrado, donde a es una constante. La raíz cuadrada de x al cuadrado, ay, perdón, me equivoqué aquí, menos a al cuadrado, es decir, poner la x al principio. Y otra estructura que probablemente me surja es más a al cuadrado. Esas tres estructuras son las que me pueden ayudar a darme un quemón de que puede ir por sustitución trigonométrica. Y la pregunta es, ustedes estarán preguntándose, ojalá, es ¿por qué? Porque, ¿qué creen? Estas estructuras muy bien pudieran relacionarse con las estructuras de las identidades trigonométricas pitagóricas. ¿Se acuerdan? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Pero fíjense, la estructura me sirve. O sea, si yo despejo el seno, me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de x. Pero fíjense de algo muy interesante. El coseno pudiera estar en lugar de esta x al cuadrado. Y entonces poder jugar un poco con la trigonometría y con las identidades de manera que me pueda ayudar. ¿Sale? Otra de las razones trigonométricas pitagóricas es esta. Secante cuadrada de x. La estructura, fíjense en la estructura. La estructura tiene algo al cuadrado menos otra cosa que puede también estar elevado al cuadrado o tener raíz cuadrada exacta o no necesariamente. O la estructura es lo que quiero que ustedes empiecen como a reflexionar. Bueno, una vez que yo haya como descrito, ok, sí, como que tiene esta estructura, pero bueno, cuál es la que me conviene? ¿Por qué cambio la X? ¿Por coseno? ¿Por seno? No es tan así, ¿sale? Vamos a empezar como a elaborar cómo puedo cambiar algo. Y me voy a fijar mucho, chicos, uno primero en que yo tenga la estructura, que ya la tengo, y dos, al hacer mi cambio de variable me voy a fijar en las razones trigonométricas, ¿sale? Y, o sea, están relacionadas con las funciones, pero me voy a fijar en ángulos, principalmente, que puedo construir a partir de un triángulo rectángulo, ¿sale? Pues quedó medio feo mi rectángulo, perdón, ya lo borré todo, vamos a volver a hacerlo. Acá, acá y acá. Vamos a ver si queda. Ah, miren, quedó más bonito. Ahora sí. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Recuerden que una de las cosas importantes de este triángulo rectángulo es un ángulo, el ángulo teta. Automáticamente el otro ángulo queda determinado porque son complementarios con este ángulo teta, entonces pues, no tiene sentido usarlo. Las razones trigonométricas que se forman en este triángulo me van a determinar
¿qué sustitución voy a utilizar? Ahora, ¿qué elementos van a nutrir a este triángulo? O mejor dicho, ¿qué elementos voy a considerar de mi integral que van a formar parte de este triángulo rectángulo y que además me van a permitir hacer las sustituciones en términos de las razones trigonométricas? Pues los elementos mismos de la integral, o mejor dicho, los elementos mismos que yo tengo involucrados en mi problema original. Y además voy a utilizar algo muy importante, chicos, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Si ustedes se fijan, también otra cosa que puede ayudarles mucho a darse un quemón, 4 menos x al cuadrado, raíz de eso, es como si yo hubiera calculado algún elemento de un triángulo rectángulo usando Pitágoras. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Pitágoras, ¿qué es lo que me dice? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? En cualquier triángulo rectángulo. Aquí, este es C, este es A y este es B. Pero imagínense que yo despejo cualquiera de los catetos y entonces me va a quedar esto. B es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Chicos, estructura, estructura, estructura. Lo que yo quiero es estructura. Ver que la estructura se empate o se parezca a algo que puedo utilizar. Fíjense, aquí se parece mucho a esta cosa, ¿no? Fíjense, este despeje se parece mucho a esto. De manera, chicos, que lo que yo voy a hacer con los elementos de mi integral, específicamente con la expresión, es tratar de ubicarlos como catetos o hipotenusas de un triángulo rectángulo, o como, mejor dicho, como los catetos o la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y recuerden, algo muy importante del triángulo rectángulo es, o mejor dicho, de Pitágoras, una vez que se aplica, es que las cosas están elevadas al cuadrado. Por lo tanto, puedo obtener las raíces de los elementos que yo tengo ahí. La raíz positiva de 4, porque voy a hablar del lado de un triángulo, pues tiene que considerarse nada más la raíz positiva. En este caso sería 2. Y x al cuadrado, pues lo mismo. La raíz positiva, pues voy a considerarla x. ¿Sale? Entonces, fíjense que con este elemento y este elemento, voy a tratar de ubicarlos en mi triángulo rectángulo de manera que pueda construir la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver qué queda, ¿no? Fíjense algo muy importante. El 4 está positivo. Cuando yo despejé en el ejemplo del teorema de Pitágoras, fíjense que la hipotenusa me quedó positiva y lo que quedó negativo fue un cateto porque lo pasé del otro lado. De manera, chicos, que eso puede ser un dato muy útil. ¿Por qué? Porque entonces, en este triángulo que estoy construyendo, esta hipotenusa podría valer 2. Ahorita vamos a ver. Y uno de los catetos podría valer X. Y vamos a ponerle a este X. Pero también pudo haber sido el otro cateto. No hay ningún problema, ¿sale? O sea, no van a creer que estoy ubicando la X donde me conviene. No, la puedo ubicar como cualquier, vamos a decirlo así, como cualquier cateto. Ahora, ¿cuánto vale mi tercer cateto? O, perdón, no tengo 3 catetos, perdón, mi segundo cateto. Pues por el teorema de Pitágoras, chicos, este cateto no le queda de otra que ser 4 menos x al cuadrado. Cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto. Ahí está. Pero fíjense, chicos, estructura, estructura. Me quedó la expresión que yo tenía al inicio. De manera, chicos, que si yo juego con las expresiones de las razones trigonométricas en este triángulo que acabo de construir, es muy probable que esa expresión en términos de X pueda expresarla ahora en términos de teta. Esperando que mi cambio pueda ser más sencillo de integrar. ¿Vale? Vamos entonces a intentarlo. Ok, ya me emocioné, vamos a intentarlo. Entonces vamos a tener esto. Vamos a tener que esta expresión integral igual de la raíz, perdón, la integral, me queda muy feo mi integral, perdón, la integral desde 0 hasta 2 de 4 menos x al cuadrado de x pudiera ser expresada de la siguiente manera. Y permítanme borrar todo esto para que yo tenga espacio. Ustedes ya tomaron nota de esto, tengan espacio, además de la explicación ya se dio, nada más para tener espacio aquí, ¿sale? Fíjense que de este triángulo rectángulo puedo obtener lo siguiente.
Primero, fíjense que el coseno del ángulo teta, por funciones, por expresiones de las razones trigonométricas, es cateto adyacente entre hipotenusa. Y esto pues obviamente es igual a raíz de 4 menos x al cuadrado dividido entre 2. ¿Sale? Entonces noten algo, chicos. Coseno del ángulo teta o 2 veces el coseno del ángulo teta es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¡Bum! Fíjense que lo que logré fue quitar una raíz, pero en función de una razón trigonométrica. Y el coseno, pues, ¿qué creen? Es probablemente muy sencillo de derivar. Si se dan cuenta, perdón, de integrar, porque es prácticamente directo, ¿no? Esa es una idea muy importante. Me voy ahora con mi nueva integral en este nuevo mundo de ángulos con razones trigonométricas y me quedaría de la siguiente manera. Y me va a quedar que toda esta expresión, toda esta, voy a sombrearla, todo esto que está en rojo, pues va a estar representada por el coseno, por 2 veces el coseno del ángulo teta. Pero tengo un problema, chicos. Hay un problema. Y ese problema lo tenemos desde el cambio de variable. Tu ajuste. O sea, no se vayan con la finta de que solamente voy a poner, entonces como voy a integrar con respecto a teta, pues voy a hacer de teta. No, jóvenes, no es tan sencillo así. No es nada más cambiar de x por de teta ahora. No. ¿Por qué? Porque como el igual que el cambio de variable, los ajustes requieren encontrar el nuevo diferencial. Y el diferencial en sí me va a dar el ajuste. Bueno, entonces, dicho esto, pues aún me falta encontrar quién es mi bendito dx. Y ustedes estarán preguntando, ¿de dónde saco el dx? Calma, noten algo. El seno del ángulo teta, siempre de mis razones trigonométricas asociadas a este triángulo que yo construí con los elementos de la integral, es cateto opuesto entre hipotenusa. Y esto me va a quedar x sobre 2. O lo que es lo mismo, chicos, x es igual a 2 veces el seno del ángulo teta. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Pero, ¿de qué me sirve esto, jóvenes? Pues prácticamente, si yo derivo implícitamente de x con respecto de teta con respecto a x, mejor dicho, es el ángulo teta con respecto a x, pues puedo tener lo siguiente. Dx, que es el diferencial de x, es dx, y derivo del otro lado implícitamente ahora con respecto a teta, pues tendría 2 veces la derivada del seno es menos coseno de teta de teta. ¡Tarán! ¿Se dieron cuenta? Y recuerden, la derivada del seno, perdón, no es negativo, puse la integral, es positivo. La derivada del seno es coseno. ¿Qué creen, jóvenes? Aquí tengo mi ajuste. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que prácticamente, chicos, el ajuste de x que yo necesito es este. Entonces, dx en el nuevo mundo estaría expresado como 2 por el coseno de teta de teta. Y ahora, pues ya puedo expresar este integral de la siguiente manera. La integral de 4 veces, lo puedo sacar ese 4 de una vez, que multiplique este 2 con este 2, por el coseno cuadrado del ángulo teta de teta. Pero aguas, chicos. Y aquí viene una parte importantísima, sumamente importante. Primero, ustedes se habrán dado cuenta que esa integral me la puedo aventar en 2 patadas. De hecho, ya la resolvimos en un caso de las funciones, de las integrales trigonométricas. Ahí me sirve una sustitución de un ángulo doble. ¿Ya se dieron cuenta? Fácil. Pero aguas, chicos. Cuando yo cambio el mundo de x a ángulos tetas específicamente, mis límites de integración, y automáticamente también esto es algo adrede que yo hice, fíjense que no los puse aquí, no puse mis límites de integración. ¿Por qué? Y este es un error muy común que cometemos en algunas ocasiones. Cuando cambio de variable, sigo manteniendo los mismos límites de integración, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque cambiaste de mundo. Tan sencillo como cambiar de dimensión implica cambiar
automáticamente los valores. Es decir, mientras aquí estabas en 2, perdón, de 0 a 2, perdón, de 0 a 2, perdón, de 0 a 2, o sea, este pedacito, aquí en el ángulo tú no sabes qué onda, ¿no? No puedes decir de 0 a 2 también, porque, ¿qué crees? Tu nuevo cambio es un ángulo, no es un número. Si hago un cambio de variable a una función o razón trigonométrica que está en términos de un ángulo, pues yo tengo que expresar ángulos, sobre todo en radianes. Es decir, tengo que decir que va de, no sé, de 0 a 90 o de 0 a pi cuartos o de pi medios a pi tercios. No sé, chicos, sale. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es eso. Cambiar de espacio implica cambiar también los límites de integración. ¿Sale? Bien, bien importante eso. Ahora, ¿cuáles serían mis nuevos límites de integración en este nuevo mundo? Por decirlo de esta manera. ¿Sale? Entonces, a ver, déjame ver dónde podría yo hacerlo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a mover esto aquí. Ándale, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a cambiar de color a este. Los nuevos, vamos a poner así, nuevos límites de integración. ¿Qué quiere decir los límites de integración, chicos? Pues que voy a poner x igual a 0, el nuevo, el límite anterior, ¿a qué corresponde en el nuevo mundo? Y ustedes dirán, ¿y eso cómo lo hago? No se preocupen, muy fácil, chicos. Recuerden, el seno de teta es igual a 0 sobre 2. O es decir, mejor, seno de teta es x sobre 2. Aquí está. De manera, jóvenes, que si x vale 0, entonces el seno de teta es igual a 0 sobre 2. O lo que es lo mismo, el seno de teta es igual a 0. O lo que es lo mismo, el ángulo teta es el arcoseno de 0. ¿Y cuánto vale el arcoseno de 0? Ah, aquí tengo una calculadora. No me voy a complicar. Obvio, tiene que estar en radianes, chicos, ¿ok? En radianes. Arcoseno de 0. Ups, no se alcanza a ver. 0 radian. Teta vale 0. ¿Qué implica esto, jóvenes? Que ya tengo mi nuevo límite de integración. Cuando x vale 0, el límite de integración que le corresponde, perdón, es 0. Pero ojo, no es el mismo 0. Ese 0 es 0 en una coordenada rectangular. El 0 que acabo de poner es un 0 radian. ¿Ok? Este es un 0 radian. Ojo, chicos, ojo con eso. No se vayan con la finta. Ah, sí, no es el mismo 0. No, cambiaste de dimensión, cambiaste de estructura, cambiaste de significado. Y obviamente me falta el último límite, ¿no? Vamos a calcularlo rápidamente, jóvenes, y ustedes les voy a dejar un pequeño ejercicio para ustedes. Si x vale 2, recuerden que lo importante es ese, el 2, ¿no? Es el otro límite superior. Entonces, el seno de teta, recuerden que es x sobre 2, de acuerdo al triángulo que construí. Esto quiere decir que seno de teta es igual a 2 sobre 2, si x vale 2, y me quedaría que el seno de teta es igual a 1, de lo cual el ángulo teta es el arcoseno de el valor 1. Y esto me queda, vamos a mi calculadora, vamos a confiar en ella, arcoseno de 1, pi medios. No se alcanza a ver por la cosa que le tengo puesto a la cámara, pero, híjole, no se alcanza a ver. Pero créanme, chicos, ustedes pueden calcularlo en su calculadora, es pi medios radian. De manera, jóvenes, que mis nuevos límites de integración van de 0 a pi medios. De 0 a pi medios. Les pido a todos ustedes, ahora en este momento, que intenten resolver esa integral definida. ¿Cómo voy a resolverla? Pues tengo que encontrar primero una antiderivada del coseno cuadrado de teta, que ya saben cómo hacerlo, y después evaluar en los límites con radianes. Ojo, con radianes. Y díganme cuánto queda el valor de esta integral. ¿Sale? Entonces eso se les queda a ustedes para que resuelvan. Vamos a ver muchos más ejemplos de integración por sustitución trigonométrica, jóvenes. Este es el primero de tantos que vamos a ver. Cualquier duda, chicos, pues por favor avísenme, ¿sale? No tengan ningún problema por
preguntarme o por hacer alguna pregunta o cualquier cosa. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy, jóvenes.